comentario de la clase que tocó en suerte y vemos cómo seguimos Bueno, después, ¿sí? ¿Quieren bueno, anunciar algo o quieren esperar que Clarice termine el comentario? ¿Cómo quieren hacerlo? No, quizás además de recordar que hoy justo es sábado 29 de junio y salvo por el horario que es diferente, se cumplen 5 años del inicio del conversadero, wow. así que estamos muy contentos de seguir acá. Clara fue desde San Martín la precursora de la asistencia virtual a las reuniones del conversadero desde el primer día. Está en las fotos sentada en una silla a través de un celular de Daniel Rubinstein. Y por ahí vos, Adri, querés comentar para que ya nos quede cómo Sí, seguimos, pues. ¿cómo seguimos? Claro, sí. Además, decir que Diego García hoy no está desde el principio porque está presentando para México en una jornada de los 40 años de Foucault un trabajo. Entonces ya había avisado que justo le coincidía, es en el mismo horario. Nos decía que junto con Silvina van a tratar de conectarse en la conversación, Clarice, pero no van a poder estar en la presentación porque es justo en este momento. Así que si él termina antes, se suma. Pero por las dudas, ya dejamos dicho que Diego va a tomar el siguiente encuentro, la clase que sigue del seminario 14, que en la versión PAI 2, les digo, la clase número 11, que está titulada, digamos, de la estructura de la satisfacción sexual en su relación con el sujeto, y es del 1 de marzo del 67. Esa es la siguiente, a la que Clarice termina hoy de comentar. Va a tomar el comentario Diego, y esto va a ser el cuarto sábado de julio. Volvemos a nuestro ritmo de cuartos sábados. Eso es el 27 de julio próximo. Bien, en el mismo horario, por este mismo link de Zoom, les digo a quienes se incorporan hoy o se ¿Ah? reincorporan. Esa es la clase que va a trabajar Diego. Así que podemos darle ya la palabra a Clarice. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vimos la vez pasada y empezamos a ver la clase 10 del seminario 14, es de la sublimación al acto sexual, ¿no? Y bueno, surgieron muchas preguntas. Vimos el punto 1 y 2, hoy voy a continuar con el punto 3 y 4, pero antes, como hay gente nueva, quería hacer un resumen un poquito de rápido, y los comentarios que se hicieron al final estuvieron muy buenos, porque eso abre para lo que vamos a seguir hoy, ¿no? Esas preguntas. Así que hoy no es una clase donde se presente saber u organización, sino todo lo contrario, digamos. Vamos a ver cómo sale. Eh, Porque la idea es compartir preguntas, ¿no? Porque es conversar justamente. Entonces, si me pasás, comparto pantalla de donde partimos la otra vez. Tamara, gracias. ¿Ya está eso? No. Ah, no, todavía Sí, no. A ya ver, te compartí. ahí está. Bueno, espérame que busco el texto. Acá. Bueno, aquí. Y ahora pongo compartir, ¿no? ¿No se comparte? Ahí Ahí se va, compartió. ahí va. Bueno, Mm. estábamos viendo este esquema, habíamos empezado a ver este esquema que viene de la página 102 y que yo superpuse con de esta clase el cuadrángulo de la repetición, ¿no? Donde Lacan ubica la sublimación, pasaje al acto, repetición y acting out. Eh, el que está en la página 167 no tiene vectores. Este sí, pero él ubica justamente lo que es el fundamento de todo el funcionamiento lógico, ¿no? El o bien, la repetición, de allí va el pasaje al acto como la elección forzosa, que es la primera operación,
la segunda operación la imposible de elegir, en vez de la elección, imposible de elegir, ¿no? Es decir, la alienación en estas dos operaciones, y superpone este cuadrángulo, digamos, lo superpuse para que podamos pensar lo que surgió la vez pasada, ¿no? ¿Por qué ubica la sublimación en el lugar de la castración? ¿Por qué el pasaje al acto, la repetición? ¿Qué conexión tiene uno con otro, no? Bueno, básicamente esto. Entonces, habíamos partido, les hago un pequeño resumencito, eh, partiendo eso de la alienación en sentido lógico, había puesto él la verdad enigmática en el síntoma, que lo ubica en este lugar del acting out, ¿no? Síntoma y verdad lo ubica acá, en el lugar del acting out. El pasaje al acto acá lo ubicaba como modo de instauración del sujeto. En el acting out, por ejemplo, hablaba de que se manifestaba algo del campo del otro eliminado, ¿no? ¿Qué es el campo del otro eliminado? El campo del otro como que no hay universo del discurso, es decir, no hay totalidad en el otro, sino barradura. Y el lugar del síntoma como la manifestación verídica en el campo del otro, ¿no? Bueno, habíamos pasado por el seminario 5, por el seminario 10, donde yo había traído los ejemplos de la joven homosexual, como el ejemplo de pasaje al acto de Freud, y el acting out, bueno, y también el caso Dora, ¿no? Habíamos traído eso, que el acting out era un acto de repetición, que era una tentativa de separación entre demanda y deseo, esto en el seminario 5, ¿no? Que se produce en el curso de un análisis, eh, digamos, también que era un mensaje dirigido al analista, ¿no? A un analista que no está mal situado, dice, pero no del todo en su lugar. Bueno, luego en el seminario 10, bueno, ahí no hacía equivaler síntoma y acting out, ¿eh? Una diferencia él ubicaba entre síntoma y acting out. Acá los ubica en el mismo lugar, ¿no? Después en el seminario 10, en el caso de la joven homosexual, decía que justamente el dejar caer es el correlato del pasaje al acto, ¿no? Del lado del sujeto. Eh, y que era que se trataba de bascular, precipitarse y bascular fuera de la escena, ¿no? Esta es la estructura del pasaje al acto. Y Dora también, en el pasaje al acto, es evadirse en la escena, en la bofetada, ¿no? Entonces, lo que plantea Lacan es que el acting out es una relación del pequeño A con el gran otro, y en el pasaje al acto es la relación del sujeto con el objeto A. Entonces, son como diferentes relaciones. En este pasaje de suicidio, la tentativa de suicidio, bueno, y precipitarse en el puente era un pasaje al acto, pero toda la relación con la dama era un acting out. Y lo mismo dice de Dora, dice la bofetada que da Dora era un pasaje al acto, pero toda la relación ambigua con los K era un acting out, ¿no? Que es algo que se muestra, que es una mostración al otro, una demostración velada. Acá en el seminario 14 dice que el acting out es síntoma, ¿no? Y que debe ser interpretado. Entonces aparecía esa pregunta de cómo interpreta el acting out, se interpreta, no se interpreta. Bueno, el síntoma sí, dice, pero con la transferencia establecida, ¿no? Porque no es mostrar al otro, se basta a sí mismo. En cambio, el acting out justamente era una mostración al otro, es un llamado a la interpretación del analista, ¿no? Y también habíamos pensado que es el esbozo de la transferencia, no es una transferencia salvaje, una transferencia sin análisis. Bueno, habíamos tomado la sublimación como fruto de la situación analítica planteada Lacan acá, que conjuga dos términos, ¿no? Repetición y satisfacción. Y habíamos, bueno, tomado de Freud, en Introducción al Narcisismo, idealización y sublimación, ¿no? Que la idealización tenía que ver la relación con el objeto. En cambio, la sublimación es algo que atañe a la pulsión, sin represión. También, bueno, lo de las conferencias, ¿no es cierto? Que había un cambio de meta y de vía del objeto en la que interviene nuestra valoración social, ¿no? En la sublimación. Entonces, bueno, acá conjuga repetición y satisfacción, y dice en la página 164, de 169, de donde vamos a partir, del seminario 14, al final dice, esta es la pregunta
que hoy intento presentarles y que me hace proponerles la sublimación como el lugar hasta ahora dejado en barbecho o cubierto de garabatos vulgares, que sin embargo nos permitirá comprender lo que está en juego en esta satisfacción fundamental que Freud articula como una opacidad subjetiva, a saber, la satisfacción de la repetición. Bueno, que habíamos comentado que, bueno, no era evidente por qué en el cuadrángulo este de la repetición ubica, por un lado, el pasaje al acto y el acting out, por qué la sublimación en lugar de la castración, ¿no? Planteó las preguntas que surgieron, ¿no? Que también hubo una revalorización del acting out aquí, en relación al síntoma, y también permite la entrada en análisis. Ahora voy a tomar algo del seminario 16 que habla de eso, ¿no? Después, bueno, se habló de que la interpretación es un suplemento que quita, que es un descompletamiento del otro, por eso el otro eliminado como totalidad, ¿no? Que es semejante a ese albachado, es un uno en más que es menos, y bueno, y que el acting out era necesario a un análisis, ¿no? A la transferencia. Después, bueno, lo que vimos también que en el seminario 10, por ejemplo, el pasaje al acto es evasión del sujeto de la escena, pero que en el seminario 14 presenta el pasaje al acto como instauración del sujeto en este lugar, ¿no? Como un modo de instauración del sujeto, ¿no? Los toma como equivalentes, pasaje al acto y acto, como constituyente del sujeto. También habíamos pensado que el término que hacía puente entre acto sexual y sublimación es la satisfacción, ¿no? Porque ahora justamente vamos a pensar qué es un acto, por qué el acto es sexual, por qué el acto es significante, y punto 3 y 4. Y bueno, que tanto en el síntoma como en la repetición hay una opacidad subjetiva, ¿no? Acerca repetición y síntoma por la satisfacción, ¿no? Esa satisfacción que el sujeto no sabe, que desconoce, que padece. Bueno, y otra cuestión que se había dicho, que hablamos de la sublimación, estaba en el corazón de la satisfacción funcional, ¿no? Como la estructura misma de la satisfacción, ¿no? Además de la repetición. Y esto es importante, que la satisfacción posible es la sublimación, ¿no? Y que ahí se enganchaba repetición y castración. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos del recorrido de la pulsión, como ese aim, ese trayecto, ¿no? En relación a un objeto, y que la meta de la pulsión no es otro más que el regreso en forma de circuito. Entonces, pensaba, bueno, hay satisfacción en la repetición una y otra vez, que es repetir. Esperen que admito a alguien. Hay satisfacción en la repetición, que es una y otra vez, pero ¿qué es lo que se repite? La insatisfacción. O sea, la satisfacción sería mantener la insatisfacción, ¿no? Es justamente porque no hay satisfacción posible más que esta sublimación, que es este recorrido de la pulsión en torno al objeto una y otra vez, ¿no? Y que hace a la parcialidad de la pulsión, ¿no? También habíamos hablado de las adicciones, que la sublimación era la mejor adicción y el mejor fracaso de la sublimación, de la satisfacción, ¿no? Porque vuelve a insistirse, ¿no? Vuelve a reiterarse, a repetirse. Es como a la estructura misma, ¿no? De la sublimación. También habían mencionado el malestar en la cultura, ¿no? De que hay algo en la misma pulsión que hace a la insatisfacción. Es decir, siempre que pensamos en la pulsión, pensamos en la satisfacción, ¿no? Pero la satisfacción pulsional es la insatisfacción, conlleva en sí misma la insatisfacción, ¿no? También esto que establece un nexo entre la insatisfacción y el no hay acto sexual, ¿no? Por eso la repetición es una opacidad subjetiva como fracaso, ¿sí? Que está en el fondo de esto del no hay acto sexual. La opacidad subjetiva de que el sujeto desconoce, ¿no? Que aparece velada, ¿sí? De cierto saber, porque el sujeto no es transparente, esto habíamos también hablado, ¿no? Se repite, pero no se sabe que se repite. Bueno, aquí es lo que habíamos visto. Entonces, en un momento Silvina había preguntado, bueno, ¿por qué el acto es significante? Y Daniel nos había mandado al capítulo 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Y por otro lado, Claudio nos había mandado a la clase del 4 de junio del 69, el seminario 16, para pensar justamente la diferencia entre pasaje al acto y acting out. Y voy a empezar por ese punto primero, y luego voy a lo otro, ¿no?
en el seminario 16, esa clase, tomo esos puntos. Hay muchísimas cosas que ser, muchas articulaciones en este seminario 16, justamente en esta clase, ¿no? Pero bueno, no voy a tomar todo ahora, tomo solamente ese punto. Eh, es el punto 2 y el punto 3, básicamente cuando habla de la transferencia, ¿no? Acuérdense que decía que el síntoma debía ser interpretado una vez establecida la transferencia, y cómo se hace para domesticar la transferencia salvaje en el actinado, ¿no? Que está dirigido al analista. Y entonces en la página 312 él empieza con que el acto psicoanalítico se presenta como incitación al saber. ¿Sí? Y habla de la regla fundamental. Dice, la regla que se da al psicoanalizante implica que puede decir todo lo que quiera. Sabe Dios lo que de buenas a primeras esto puede representar de insensato. Si se nos tomara la palabra, si aquellos a los que introducimos en esta práctica se pusieran verdaderamente a decir todo lo que se les pasa por la cabeza, lo que quiere decir verdaderamente cualquier cosa que tenga un sentido para ellos, ¿a dónde iríamos a parar? Si podemos confiarles esta empresa es precisamente debido a que está implícito, aunque no sean capaces de decir lo que digan, hay otro, con mayúscula, ¿no? El otro que sabe lo que eso quiere decir. Bueno, un poco más abajo dice, tal vez todos sean capaces de percibirlo, pero si no lo perciben es exactamente lo mismo, están en el campo donde todo se sostiene por el principio de razón suficiente, es el principio de Leibniz, ¿no? De que todo objeto tiene una razón que lo explique. Y dice, enuncié este principio ante ustedes como lo que está en el horizonte de lo que hace posible la experiencia psicoanalítica. Se trata pues de que, aun si no hay razón suficiente en lo que sea que digan, sin tener en cuenta más que lo que se les pasa por la cabeza, siempre habrá para eso una razón suficiente. Y esto basta para poner en el horizonte al otro, el que sabe. En todos los casos la cosa es completamente clara en los sujetos privilegiados de esta experiencia, los neuróticos. El neurótico procura saber. Y dice algo interesante acá, dice, nosotros intentaremos ver mejor por qué, pero procura saber. Y al comienzo de la experiencia analítica, no tenemos ninguna dificultad para incitarlo, en suma, a dar fe a este otro como el lugar donde el saber se instituye, al sujeto supuesto saber. Y acá me gustaba traer a colación el posteo que hizo Claudio en Facebook acerca, y que completó Daniel Rubinstein, esto de que poner en acto la transferencia, ¿no? Es ir de la fe a la herencia, ¿no? Es decir, se da fe a ese otro, ¿sí? Es decir, al incitar con la regla psicoanalítica, bueno, se da fe a ese otro como el lugar donde el saber se instituye, es decir, el analista se hace cargo de ese supuesto saber y se pasa a la herencia, ¿no? La transferencia, como heredar, ¿no? La frase que, como completó Daniel, la frase que dice Freud citando a Goethe, ¿no? Es decir, lo que has heredado lo tomarás para poseerlo, ¿no? Lo que has heredado de tus padres lo tomarás para poseerlo. Me parecía súper interesante ese pasaje, ¿no? Que es todo el análisis de la fe a la herencia, ese tomarlo, transmitirlo, ¿no? Y luego, bueno, la interpretación analítica dice, se distingue porque lo que se articula en adelante como saber, por primitivo que sea, ella apunta a un efecto de saber por estar articulado allí, que vuelve sensible como su verdad. Es decir, lo que pasa es que en este seminario toma el saber como medio de producción de la verdad. En el lugar de la verdad va a poner el objeto A, y esto ya es el anticipo al seminario 17, a los discursos, ¿no? Bueno, salteo esa partecita, y una partecita más en este tema es, les dije que el psicoanalista, en la página 315, les dije que el psicoanalista, simplemente por disponer de esta vía, este medio, este recurso, la regla analítica, que implica esta incitación al saber que mencioné, cuando él mismo no sabe tanto, es quien resulta hacerse verdaderamente cargo del sostén de este sujeto supuesto saber. Y un poco más abajo dice, el psicoanalista pues induce al sujeto, lo invita al encuentro de un sujeto supuesto saber, en la medida en que esta incitación al saber debe conducirlo a la verdad. Y luego, en el punto 3, dice, en la página 317, acerca del saber en el análisis. No es justo sostener que la transferencia se aísla en sí misma de los efectos de la repetición. La transferencia se define por la relación con el sujeto supuesto saber, en la medida que su estructural está ligada al lugar del otro como el lugar
donde el saber se articula ilusoriamente como uno. Eh, y acá dice algo respecto del acting out, ¿no? Dice, si operamos allí, tal como acabo de recordarlo, de una manera aceptada como parcial, debemos admitir que solo se interpreta en el análisis la repetición, y es lo que se toma por la transferencia. Por otra parte, este fin que designo como la captura del propio analista en la oquedad de la, en la insustancialidad de la, del objeto A, constituye precisamente lo ininterpretable. Para decirlo todo, lo ininterpretable en el análisis es la presencia del analista. Por eso interpretar esta, como se ha visto, como incluso se imprimió, es propiamente abrir la puerta, convocar a este lugar al acting out. Y luego, en la página 318, dice, de aquí que puede verse que si se le pide en la regla analítica al que entra en análisis evitar el pasaje al acto, es decir, que evite tomar decisiones importantes, ¿no? Lo que decía Freud, que evite tomar en un análisis decisiones importantes que atañan a su vida, ¿no? Es justamente para privilegiar el lugar del acting out, que corre solamente por cuenta del analista. Bueno, básicamente eso, bueno, que el analista es el chivo expiatorio, que se hace cargo de este objeto A, ¿no? De cuya verdad es que el sujeto es incurable, ¿no? Básicamente este punto. Vamos a volver acá porque en esta clase da como conclusiones de muchas cosas en la página 314, pero después la tomamos. Bueno, entonces, volviendo. Al seminario 14, al punto 3, ¿no? La página 172. Tenga presente el cuadro, lo voy a sacar ya, dejar de compartir. Bueno, en el punto 3, dice, el acto, la vez pasada comencé a definirlo en los siguientes términos. El acto es significante. Ah, perdón, antes una cosa. En la misma clase, en el mismo seminario 16, cuando habla de la sublimación, había un par de puntos que me gustaba decirles antes de empezar esta partecita. En la clase, hay una clase que se llama, justamente antes de la que dijo Claudio, se llama Las dos vertientes de la sublimación. ¿Sí? Y un poquito antes de eso, presenta que la sublimación es hablando con propiedad y en tanto tal un modo de satisfacción de la pulsión, ¿no? Y que la sublimación está con la pulsión. Ese con es lo que agrega en el seminario 16 que no está en todo lo anterior, ¿no? Y en estas dos, en esta misma, en las dos vertientes de la sublimación, que es la clase 14, del seminario 16, dice, por supuesto, muchos pasajes para citar respecto de Freud, pero esto es fundamental, dice, Introducción al narcisismo, recuerda la relación de idealización con el objeto. Por otra parte, la sublimación se relaciona esencialmente con la suerte, con el avatar, con el Schicksal de las pulsiones. Es el cuarto avatar que enuncia Freud en el artículo Pulsiones y sus destinos, y se caracteriza por hacerse mit dem Trieb, con la pulsión. Al menos para los que me escucharon insistir en el pasado, a veces, varias veces con este con especialmente, y después dice, bueno, repite, que lograría, algo se satisface con la pulsión, ¿qué lograría pues satisfacer la pulsión cuando Freud nos la sitúa como un montaje? Un poco es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Del seminario 11. Hoy discutiremos este fin precisamente porque en la sublimación la pulsión está inhibida en cuanto al fin, ya que sería el fin sexual. Y habla del valor social, término con el que Freud acentúa la cosa, a costa de su satisfacción sexual, ¿no? El valor social a costa de su satisfacción sexual. Lo que nos interesa para el campo psicoanalítico es la sexualidad constituye ciertamente un horizonte, pero que su esencia está mucho más lejos aún. Ni su saber ni su práctica, me refiero a la de la sexualidad, están allí, sin embargo, aclarados ni modificados. Lo que pensaba también respecto de la sublimación e idealización que Freud toma en Introducción al Narcisismo, es que lo que hace Lacan en el seminario 7 es tomar la idealización, habíamos visto que tiene que ver con el objeto, en el eje imaginario del esquema lambda,
y que lo que Lacan llama sublimación en el seminario 7 es lo que Freud dice idealización. ¿Por qué? Porque el paradigma de la sublimación en el seminario 7 es el amor cortés. El amor cortés es el elevar el objeto a dignidad de cosa, es ver Clarice, la misma. Clarice, acá, no me acuerdo quién, pide que hables más Sandra. lento. Sandra acaba de mandar un Bien. mensajito. Si puedes hablar no más despacio, sino más lentamente. Bueno, perfecto, gracias por Este tren pararme. parece el rápido. Vayamos en el tren de carga, cambiemos de tren, que viene cargado lo que está diciendo, que es un montón de cosas. Así que conviene ir un Claro. poquito más lento, lentamente, ¿no? Porque quieren tomar notas, perfecto, perdón, perdón, No, Sandra. no, 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 que estás con una velocidad fantástica, Claro, pero es mucho, es mucho. Sí. mucho texto en muy poco tiempo, así que cuesta seguirte así tan rápido. Así que está bien que bajes. Perdón. A lo mejor tenemos que haber dicho un poco antes esto, que bajes un poco la velocidad, que está bárbaro, estás muy clara en tu articulación, pero es muy rápido. Es verdad, es verdad. Gracias, y párenme cada vez que vaya rápido porque yo me empiezo a ocupar y empiezo, me, Está buenísimo, elevo. está buenísimo. Es decir, son comentarios que hace Lacan, que retoma en el 16 cosas del 14, ¿no? Eh, mm, lo que decía era que en el seminario 7, cuando Lacan da el paradigma de la sublimación, que es el amor cortés, que es el culto al objeto femenino, en realidad él parte de ahí de Freud, de Introducción al Narcisismo, y toma la sublimación versus idealización de la que habla Freud, ¿m? La idealización en relación al objeto especular, y la sublimación no, porque atañe a la pulsión. Lacan toma ese objeto, que se diría el objeto idealizado de amor, para hablar del Dasdin, ¿no? De la cosa. Y que el objeto del que va a hablar es el objeto A, ¿no es cierto? Es lo que cosquillea, dice él, en el centro del Dasdin, ¿no? Que ese es el vacío alrededor del cual se organiza una obra de arte, ¿no? Esto es lo que plantea en el seminario 7. Eh, bueno, ahí más o menos estuvo eso, eh, porque es lo que no había podido pensarla otra vez, articularla otra vez, ¿no? Eh, que lo que para Freud es idealización, para Lacan es sublimación. Eso ayuda también a pensar, ¿no? Porque él ya en el 16, cuando habla de las dos vertientes, habla de que la sublimación ya pone en juego el objeto, es verdad, pero habla todo el tiempo del objeto. Eh, bueno, y entonces vamos acá a lo que es continuar esta clase, que es el TO 3, ¿no? Que es perdón, las personas que igual si no pudieron tomar nota van a tener grabada la clase, la presentación. En la página 172, entonces empezamos diciendo que el acto, dice, la vez pasada comencé a definirlo en los siguientes términos. El acto es significante. Es un significante que se repite. Pase lo que pase en un solo gesto, por razones topológicas, que hacen posible la existencia del doble bucle creado por un único corte. Esto es lo que había presentado Adriana Martínez las otras veces respecto del el doble bucle del significante, ¿no? Creado por un único corte y presentó la transformación en el toro. Acá dice, es instauración del sujeto como tal. El acto significante, entonces, que se repite, es instauración del sujeto como tal. Es decir, que de un acto verdadero, el sujeto sale diferente. Debido al corte, o sea, el acto es significante, es repetición, es corte, su estructura se modifica. En cuarto lugar, el correlato de desconocimiento del acto, o con más exactitud el límite impuesto a su reconocimiento en el sujeto, o también, si ustedes quieren, su representans en la Vorstellung, es la Verleugnung, la negación. Es decir, que el sujeto, aun cuando sea capaz
si puedo decirlo así, de haber cometido cierto acto, nunca lo reconoce en su verdadero alcance inaugural. Es esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? De el desconocimiento del sujeto del acto. Aquí conviene que recordemos esto que el lenguaje nos brinda, a saber el hecho de que hablamos de acto sexual. Bueno, esta es una de las preguntas que vamos a plantear: ¿por qué el acto es sexual? ¿Por qué el acto es significante? Y lo va a explicar de alguna manera, pero no queda tan claro, ¿no? ¿Y por qué el acto es sexual? Este término es esencial para toda comprensión del papel que Freud da a la sexualidad en el inconsciente. Al menos podría sugerirnos que el acto sexual no es la pura y simple copulación. El acto sexual tiene todas las características del acto que acabo de recordar. ¿Ven que admito a alguien? Ah, ahí entra García, Diego. Tal como lo manejamos, tal como se nos presenta con sus sedimentos sintomáticos, que esto es lo que, bueno, había planteado Martín, ¿no? Los sedimentos sintomáticos como restos del acto, ¿no? Y todo lo que lo hace trabarse y tropezar, el acto sexual se presenta como un significante, y un significante que repite algo. ¿Qué repite? La escena edípica. O sea que es un significante y es un acto sexual, ¿no? Es sexual. Que pueda ser la instauración de algo y no tiene retorno para el sujeto, es lo que literalmente nos hace palpar ciertos actos sexuales privilegiados, a saber los que llamamos incestos. Bueno, dice, todo esto debe ser fundamentado. Paso a la página siguiente. El acto se basa en la repetición. A primera vista, ¿qué podría ser más acogedor para lo tocante al acto sexual? Recordemos las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. En principio nadie se junta con otro y se echa un polvo, sino para traer al mundo una pequeña alma nueva. Debe de haber personas que al hacerlo piensan en ellos, una suposición, no es algo establecido. Podría ocurrir que donde este pensamiento se produzca, por más coherencia que tenga con el dogma católico, no sea más que un síntoma. Esto está destinado a sugerirnos que tal vez sea pertinente tratar de circunscribir mejor la función de la reproducción que está ahí, detrás del acto sexual, y ver por dónde éste la admite. Cuando tratamos el tema de la repetición, tenemos que vernosla con significantes que son precondiciones de otro pensamiento. Y pasa a la biología, ¿no? Y dice, al paso que va esta biología, que también abandonamos a su propia fuerza, es curioso ver que el significante asoma allí la punta de su nariz, de raíz, en el nivel de los cromosomas. Está plagado de significantes, ¿no? Estaba pensando, bueno, la unión de los significantes, cromosomas X, cromosomas Y, ¿no? Es decir, son significantes los cromosomas. Dice, nos dicen que los genes, trátese del ADN o del ARN, están formados por pequeños mensajes, llegan a hacer surgir, quién sabe qué, el nuevo tipo de chiflado que todos en la familia esperan para hacer una ronda de aclamaciones. ¿Es este el nivel donde surge el problema? Y aquí introduce algo de sus escritos, ¿no? De la significación del falo, lo dice en la página 660, escribo, él se cita a sí mismo, el falo como significante da la razón del deseo, en la acepción en que el término es empleado como media y extrema razón de la división armónica. Solo arrojé allí el guijarro blanco destinado a decirle que el significante del falo es eso, está situado para que yo pueda introducirlo hoy con el fin de poner un orden, una medida dentro de la cuestión del acto sexual en su relación con la función de la repetición, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, por supuesto, ¿por qué el acto sexual? Y entonces Silvina había preguntado esto, ¿por qué el acto significante? Y ahí Daniel nos mandaba al texto del capítulo 8 de inhibición, síntoma y angustia. Entonces, bueno, me voy, me leo todo del seminario de Juanito, ¿no? De inhibición, síntoma y angustia. Y bueno, lo que destaca básicamente, ¿no? Bueno, va haciendo un recorrido por la inhibición, por el síntoma, ¿no? Que el yo es el genuino, el más igual a la angustia. Bueno, y en el capítulo 5 él destaca el 4, ¿no? Que con las fobias se corrobora que la angustia de castración es lo que motiva la represión y no la represión lo que causa la angustia, ¿no? Es decir, él aquí, en el capítulo 8, va a dar vuelta de su teoría de la angustia, ¿no? Que venía desde las neurosis actuales
de la libido transmutada, que no tenía tramitación psíquica, era transmutada en angustia. Bueno, en la metapsicología también, ¿no? Es decir, la represión causaba la angustia. O sea, aún con la represión, las emociones pulsionales reprimidas producían angustia. Lo que dice él acá es que las fobias le permiten pensar eso, ¿no? Que es la angustia la que causa la represión, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿qué tiene que ver esto con él? Bueno, digo algunas cosas más de la clase 8, ¿no? Eh, bueno, dice que la angustia y la fobia no proviene del proceso represivo, sino de los represor mismo, que es la angustia de castración, ¿no? Toda angustia es angustia de castración, que frente a un peligro, que es una amenaza, efectivamente real o es considerada real, y Freud dice, aquí la angustia crea la represión y no, como yo opinaba antes, la represión a la angustia, ¿no? Eh, y dice que en la neurosis obsesiva se discierne más claramente que el complejo de castración es el motor de la defensa. Eh, y luego, en el capítulo 8, bueno, habla de justamente de que, ay, no tengo el texto acá, justamente esa partecita me voy a escribir, esperen porque es la parte más importante. No tengo a mano, como siempre pasa. No importa, lo que importa ahí es que la angustia de castración es el motor de la defensa, ¿no? Que son las fobias lo que le permite pensar eso. Entonces le preguntaba a Daniel, yo por qué pensaba que esto era significante. Y él me habla de que en realidad él le importó la parte que cita Freud de Ferenczi, ¿no? Donde, bueno, Freud aparece ahí diciendo que la condición de la angustia es la pérdida del objeto. La ausencia de objeto es la causa de la angustia. Y entonces, esta pérdida de objeto se resignifica de las diferentes etapas. Desde la fase cefálica, se resignifica la pérdida del pene, y entonces cualquier pérdida es resignificada desde ese lugar, ¿no? Que tiene que ver con el complejo de castración, que es lo que plantea el caso Juanito, que es el ser mordido por el padre es un sustituto regresivo del ser castrado por el padre. Eh, y bueno, que Daniel le había interesado esa parte que citaba. Entonces yo me di cuenta ahí pensé, ¿no? Que en realidad, digo, bueno, ¿cómo pensar? ¿Qué tiene que ver con el acto homosexual, ¿no? Y que se repite una escenarística en el acto sexual, es justamente el acto de la represión, es decir, la angustia que causa la represión es el acto de la defensa, es un acto de la defensa, ¿no? Eh, entonces, eso queda sepultado el Edipo bajo el acto de la defensa, ¿sí? Bajo la represión, ¿no? Entonces, y constituye el sujeto, ¿no? El sujeto deseante. Y no sé, en ese sentido, el acto es significante, y además sexual, porque lo que sepulta es el complejo de Edipo, ¿sí? Que incluso lo va a decir acá en el punto 4. Por eso creo que pone la sublimación en el lugar del menos fi, ¿no? Que también lo vamos a ver ahora en el punto 4. Porque, ¿qué es el menos fi, ¿no? Es la transmisión de una falta, dice Lacan. Uno puede pensar, es el resultado de la metáfora paterna, es decir, el complejo de castración, la angustia causa la represión, ¿no? La represión, ¿sí? Caída del Edipo, ¿no? Sepultamiento del complejo de Edipo, es lo mismo que decir metáfora paterna. ¿Cuál es el resultado de la metáfora paterna? El significante fálico. Entonces, por eso pone castración ahí, ¿no? Bueno, esto es lo que yo estuve pensando, ¿no? De cómo articular eso de Freud y por qué el acto es sexual. O sea, cualquier acto que se repite, como dice él en la cama, ahora vamos a ver, el escenario es la cama, pero es repetir la escena edípica, repetir el sepultamiento del complejo de Edipo, uno puede decir, ¿no? Por la represión, ¿sí? Constituyente del sujeto. Articulando esos dos textos, ¿no? Vuelvo entonces al
al punto 4, pues bien, dice, página 174, salta a la vista, no que desconocemos el Edipo, ya que lo conocemos desde el principio, sino que no sabemos reconocer lo que el Edipo significa. Y en ese sentido, digo, ¿qué significa el Edipo, no? Como acto, poniéndolo como el lugar del acto significante repetitivo de una escena bíblica, ¿no? El acto sexual. Concretamente, que el producto de la repetición en el acto sexual como acto, o sea, en la medida en que participamos de él como sometidos a lo que tiene de significante, incide en el hecho de que el sujeto que somos sea opaco, tenga un inconsciente. Y aquí yo pensé en una frase del Seminario 11, en la página 183 y 184, un renglón. En la página 100, esto de que el acto, lo que tiene, participamos en lo que tiene significante y además que hace que el sujeto sea opaco y tenga un inconsciente. En la página 184 dice, del seminario 11, todos se enfrentan solo con la sexualidad que pasa por las redes de la constitución subjetiva, las redes del significante. La sexualidad solo se realiza mediante la operación de las pulsiones en la medida que son pulsiones parciales respecto de la finalidad biológica de la sexualidad. Es decir, la sexualidad que pasa por las redes del significante, no por otra sexualidad, ¿no? Es decir, la otra no tenemos idea, como dice él, en el seminario 16, ¿no? No sabemos de la sexualidad. Sí, dice solo, ¿no? Con la sexualidad que pasa por las redes de la constitución, de las redes del significante. Y en la 183 dice que la sexualidad entra en juego únicamente en forma de pulsiones parciales. La pulsión justamente es el montaje a través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica y de una manera que tiene que conformarse con la estructura de ansia característica del inconsciente. Entonces, la pulsión como montaje, ¿no? Gracias al cual lo sexual se engancha con el inconsciente, podemos decir, ¿no? Articula el inconsciente. Bueno, esos dos renglones que quería mencionar, el seminario 11, en esto que él menciona acá, ¿no? Conviene observar que el fruto de la repetición biológica de la reproducción ya está ahí en ese espacio, bien definido para la consumación del acto, que llamamos cama, dado que la gente del acto sexual sabe muy bien que es su hijo. Por esta razón nosotros, los psicoanalistas, hemos remitido el acto sexual al Edipo. Y acá es lo que yo pensé, lo de inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Es decir, la angustia, como les digo, motor de la defensa, de la represión constituyente del sujeto, sepultando el Edipo, ¿no? Entonces, el acto sexual como repetición. Vamos a dar soporte, y ahora él va a dar soporte más simple a la relación significante definida por la extrema y media razón. Él va a tratar de presentar acá, va a introducir lo que es la proporción áurea, ¿no? Para pensar la relación significante, es decir, ¿por qué el acto es significante? ¿Y a dónde va a ir? A la relación sexual que no hay. Pero él va a presentar esto primero que como una relación significante. Por eso dice, vamos a darle un soporte. Y el soporte es este, ¿no? De la proporción áurea. Ahora digo algo de eso, ¿no? Dice, es una simple línea. Entonces presenta en la página 174, esto es algo que él trae de el libro 6 de los elementos de Euclides, ¿no? Que es la extrema y media razón. Dice acá, para mayor facilidad simplemente extendámosla. Es una línea a la que podemos dar dos extremos, porque podemos cortar ese doble bucle en cualquier lugar. Una vez que la hemos cortado, intentaremos hacer uso de ella. Coloquemos allí los 4 puntos que definen la media y extrema razón. Ven que comparto. Compartir pantalla, página 174. Ahí va. Ahí. ¿No?
Bien, bueno, fíjense, qué dice el postulado de Euclides, ¿no? O digamos, ¿qué es esto de la extrema y media razón, no? Se dice que un segmento ha sido cortado en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Esa es la proporción, ¿no? La recta entera es al mayor como el mayor es al menor. Otra manera de expresarlo sería que el todo es a la parte mayor, como esta, la parte mayor, es a la menor. Entonces, otra manera de expresarlo sería, digamos, realizando las cuentas correspondientes, se llega a que en cualquier segmento dividido en media y extrema razón, independientemente de su longitud, siempre cumple que la razón entre el todo y el trozo mayor es igual a la razón entre el lado mayor y el menor. A este cociente se lo llama número áureo o número de oro, y se le representa por la letra griega phi, o la mayúscula, o sea, phi o, bueno, o phi mayúscula, ¿no? Y que es una proporción entre dos números. Claro, yo agarro un segmento, hago la prueba y obviamente no me da. ¿eh? ¿Por qué? Porque la proporción que tiene que dar es un resultado que es 1.618, etcétera. Es un número infinito, ¿no? Y que este número se le atribuye a la escuela pitagórica y se utiliza mucho. Digo, ¿para qué sirve el número de oro? Porque no solo lo menciona acá, ¿no? Lo menciona en varios lugares Lacan. Y sirve para el diseño, para la arquitectura, para hacer una proporción, se dice el de la divina proporción, ¿no? Porque tomando ciertos elementos se construye bajo esa premisa, ¿no? Y se hace una forma bella, ¿no? En la arquitectura, por ejemplo, el logotipo de Apple tiene la proporción áurea. Lo tengo por acá. Este, ¿Está ahí compartido? ¿Se ve? ¿Eh? Ahí está el logotipo. Entonces, tiene una proporción áurea, como ven acá, ¿no? Se utiliza justamente es el número de la armonía, ¿no? De la belleza. Bueno, claro, entonces yo hago una recta y hago los segmentos y no me da el 1.618. Pero claro, después resulta que hay que hacerlo en lo que es la secuencia de Fibonacci, ¿no? No entonces ahí sí te da. ¿Mm? ¿Y qué es la secuencia de Fibonacci? Es esto. Esperen, o secuencia dorada, ¿no? Dice que si se divide cualquier número a la secuencia por el anterior, por ejemplo el 55 dividido el 34 o el 21 dividido 13, la respuesta es siempre cercana a 1, 6, 18. ¿Cómo se logra esta serie? Sumando, dice así, la secuencia Fibonacci es una secuencia infinita de números naturales a partir del 0 y el 1, se van sumando pares, de modo que cada número es igual a la suma de sus dos anteriores. Por ejemplo, 0, 1, acá tenemos 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Bueno, ¿sí? 5 más 3, 8 y así, etcétera, infinito. Entonces, dividiendo, por ejemplo, 1 por el anterior, cualquiera de estos números da este número. Esto es lo que se llama número de oro, básicamente. eh, Bien, no sé cómo, no veo cómo dejar de compartir acá. Bueno. Ya está, ya no estás compartiendo, Clarice. Ah, perfecto. Bien. Y que se utilizan todo, ¿no? En proporciones que juntan edificios, estructuras, objetos, partes de nuestro cuerpo, ¿no? Diseño gráfico, todo para todo eso. Bien. Entonces, estábamos en ese esquema que él presenta acá, que es la pareja en el acto sexual. Y dice, la A minúscula es el amable producto de una copulación anterior, que como ella resultaba ser un acto sexual, a raíz de lo cual se creó, pues, un sujeto, el cual está aquí reproduciendo el acto sexual. La A mayúscula, ¿qué es? Si el acto sexual es lo que nos enseñan, A es la madre como significante. Bueno, por supuesto que a partir de acá son todas preguntas. Lo único que sí se entiende es la proporción que él hace a nivel de la presentación, pero después la A minúscula es el amable, bueno, la A mayúscula
que es la madre como significante. Encontramos en el pensamiento analítico, por doquier, la huella de todo lo que este término significante, la madre, arrastra, ¿no? Consigue una calidad de pensamiento de fusión, de falsificación de la unidad. La única que nos interesa tan solo es la unidad contable. Clarice, estás de vuelta en un modo un poquito acelerado. Perdón. De vuelta lentificamos un poco para poder seguir. Gracias. La madre era, La madre como significante es la A mayúscula, ¿no? Esperen que voy a compartir el cuadro para que lo tengamos presente ahí, ¿no? El cuadrito este de... No, este no es. No lo puedo... Página 175 sería. Si lo tienen a mano, bueno, evidentemente no lo puedo encontrar acá porque... pero Lo tenemos, podés contar, Clarice, lo tenemos en el Bien, libro. lo puedes listo, entonces, contar, ¿no? Te bueno. estamos siguiendo porque tengo el libro abierto. Bueno, listo. Entonces, dice la madre como significante. Y que esa madre, el valor que le va a dar es 1, ¿no? Al matema A le va a dar el valor de 1. Es la única que nos interesa, tan solo en la unidad contable. Pasando de la unidad contable a la unidad unificadora, le daremos el valor 1. ¿Qué quiere decir el valor 1 como unidad significante? Dado que nos situamos en el significante y sus consecuencias sobre el pensamiento. La madre como sujeto es el pensamiento del uno de la pareja. Y los dos serán una sola carne. Es un pensamiento del orden del otro materno. Tal es la media y extrema razón de lo que vincula a la gente con lo que es paciente y receptáculo en el acto sexual. En la medida en que es un acto, o sea, que tiene una relación con la existencia del sujeto. Bueno, el uno de la unidad de la pareja es un pensamiento determinado, en el nivel de uno de los términos de la pareja real. No sé bien a qué se refiere con pareja real, si concretamente la pareja de carne y hueso, ¿no? Sí, ¿Qué sí. significa eso? Sí, No, no son los reyes. ¿no? Son dos en la cama, me parece. Me parece, ¿no? No, porque después habla de Sí. la pareja subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, la pareja subjetiva, la pareja real, eh, la pareja en el acto sexual, bueno. ¿Qué significa eso? Que de la repetición debe surgir subjetivamente algo que restablezca la media razón, tal como acabo de definirla en el nivel de esta pareja real. Dicho en otras palabras, que aparezca algo que, como en esa fundamental manipulación significante, que es la relación armónica, se manifieste así. La magnitud C es a la suma de las otras dos. A y A ven como C está sobre A más A. Y A, perdón, como la menor, A, minúscula, es a la mayor, a la A mayúscula. Esta sería lo de la media y extrema razón, ¿no? Está planteado así. Pero eso no es todo. Tiene ese alcance porque el valor C de la relación entre la menor y la mayor es el mismo valor que la relación entre la mayor y la suma de las dos primeras. Bueno, eso no lo entiendo porque en esta fórmula acá de abajo no aparece el valor C, ¿no? Por empezar. En realidad estoy diciendo lo de arriba. El valor C de la relación entre la menor y la mayor es el mismo valor que la relación entre la mayor y la suma de las primeras. Él lo escribe abajo. Pero no es igual, ¿ven? Ubica al A mayúscula en relación a la suma de la A mayúscula con A minúscula. Y dice, a la derecha hice surgir otro valor, que no es otro que el menos phi, donde se designa la castración. Menos phi sobre A minúscula más A mayúscula menos phi. Es en efecto la relación significante de la función fálica. Como falta esencial de la unión entre la relación sexual y su realización subjetiva. Es decir, que esta relación significante la presenta él así, ¿no? Relación significante de la función fálica como la falta esencial de la unión entre la relación sexual y su realización subjetiva.
es una forma de decir que no hay relación sexual, ¿no? Es decir, o que hay una falta. Esta relación, escrita con los significantes fundamentales del acto sexual, designa lo que sigue. Debido a la introducción misma de la pareja en la función subjetiva, y aunque se cierna sobre ella la sombra de la unidad, que se requiere por doquier pero se sustrae, necesariamente aparece allí la marca de una falta fundamental. Esto se llama la función de la castración en calidad de significado. Solo hay castración en la medida en que el hombre no se introduce en la función de la pareja, sino a través de una relación que no se inscribe de inmediato en la conjunción sexual. Esta relación solo se encuentra representada en ese mismo exterior donde ustedes ven delinearse lo que por eso mismo se llama extrema razón. La relación del símbolo fálico, como predominante, con la conjunción como acto sexual, da a la vez la medida de la relación entre la gente y el paciente, y la de la relación entre el pensamiento de la pareja, tal como está en el paciente, y la pareja real. Bueno, acá se me hace lío, ¿sí? La verdad. Todo lo que es desde el orden de la sublimación, a ver, está explicando también por qué la sublimación se asemeja, ¿no? A la satisfacción sexual, ¿no? Al copular, pero no estar copulando, ¿no? Todo lo que es del orden de la sublimación puede reproducir exactamente el mismo tipo de repetición. Por eso yo preferiría no verme obligado a evocarla específicamente bajo la forma de la creación de arte. Es necesario, señalo que si la sublimación puede subsistir y dar exactamente una satisfacción del mismo orden que proporciona en el acto sexual, ello ocurre en la medida en que algún objeto puede llegar a ocupar el lugar que el menofí ocupa en el acto sexual. Esto se debe al hecho de que lo que pura y simplemente está incluido en la pareja no es satisfactorio. Es decir, el significante falo como la marca de la falta. Bueno, salté un poquito y ya termino la clase. Esto es tan cierto que esa especie de burda homilía que se introduce en la teoría bajo el nombre de maduración genital no se presenta cuando alguien intenta enunciarla, sino como un cajón de sangre, un vertedero. Nada indica de verdad lo que puede bastar para conjugar el hecho de una copulación lograda, agrega. ¿Qué significa eso? Y la presencia de estos elementos que califican diversamente como ternura, reconocimiento del objeto. ¿De qué objeto, les pregunto? ¿Es tan claro que el objeto esté ahí? Cuando ya nos han dicho que tras cualquier objeto se perfila el otro, el objeto que cobijó los 9 meses de intervalo entre la confusión de los cromosomas y la llegada al mundo. Acá, dice, se refugia todo el oscurantismo, ¿no? Que desesperadamente se aferra a la demostración analítica. Y que esto no es razón para no denunciarlo, ¿no? Si esto nos permite avanzar a una lógica que se concentra, como verán la próxima vez, en el nivel del acto analítico. Es decir, el acto sexual pasa al acto analítico, ¿no? Y acá, bueno, lo que les comentaba la vez pasada, la representación del cuadrángulo nos permite asimismo establecer ciertas proporciones. El pasaje del acto cumple así una función en relación con la repetición y considerando el modo en que los términos se disponen, nos decimos que debe de ser la misma que la sublimación cumple en relación con el acto inacto. En el otro sentido, la función que cumple la sublimación en relación con el pasaje al acto debe de tener algún común con la de la repetición en relación con el acto inacto. Aquí un gap mucho mayor. El gap es, bueno, es un punto vacío, ¿no? En el mercado bursátil, un gap es un vacío entre dos cotizaciones. Bueno, utiliza esa palabra, ¿no? Que es un vacío esto. Bueno, acá terminó esta clase. Como preguntas, Está ¿no? bueno porque se habla del comercio sexual, Clarice. Así como se ¿Eh? habla, así como se habla de acto sexual, se habla de comercio sexual. Son cosas Exacto. que Por se eso, dicen, ¿no? claro, claro, tal cual, Por por eso, eso el gap. gap, El- me parece a mí. En el comercio sexual algo está ausente. sí. Y bueno, a mí lo que me,
me generaba preguntas por cómo del acto sexual que tiene que ver con el acto analítico, ¿no? Si todo acto es repetición, no, habíamos dicho que toda repetición es acto, no, pero todo acto es repetición, esto habíamos dicho de la otra vez, ¿no? Y por otro, bueno, esto de cómo el acto sexual, ¿qué tiene que ver con el acto analítico? Y bueno, y está esa página en la clase, en el seminario 16, que bueno, que vos de alguna manera presentaste resumido en 2 renglones, Claudio, la otra vez, que ahí me generó más preguntas que respuestas. Eh, Dice que todo acto, ¿no? En esta página de esta clase que mandaste del 4 de junio, como que, a ver, Era dice una así, sugerencia, no un mandato, Clarice. no, no, pero me generó más preguntas. Uno quiere saber más y no, y resulta que ahí voy peor todavía, ¿no? Y dice, el Incluso se la puede psicoanálisis, tomar en otro momento, esa clase. Es muy rica. claro, es muy rica, pero bueno, solamente esa frase, que el psicoanálisis nos revela que la dimensión propia del acto sexual en todo caso, pero al mismo tiempo de todos los actos, lo que era desde hace mucho tiempo evidente es el fracaso, ¿no? Por eso en el centro de la relación sexual está en el psicoanálisis lo que se llama la castración. Pero el tema es de que todos los actos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver el acto analítico con el acto sexual? ¿O por qué el acto analítico sería acto sexual? ¿No? Bueno, básicamente esta sería el punto para que empecemos, ¿no? No sé si fue clara la clase, pero bueno, pasé por muchos temas que fui como articulando y que me Bueno, deja más preguntas. para empezar a decir algo, pues en esto ¿Mm? último que Clarice decías, bueno, ¿qué tiene que ver el acto sexual y el acto analítico? En principio, así para decir algo. Me parece que lo que los emparenta, por ejemplo, es esa dimensión de fracaso que tienen, de fracaso en términos de separación, digamos, ¿no? de corte, de, de encuentro con ese corte. Yo la fórmula, estas equivalencias que él va haciendo, más allá de que todo nos pueda parecer un poco delirante y bueno, Lacan hace estas cosas, qué sé yo, la topología tampoco sé si es demasiado serio en términos lógicos o geométricos, como sea, me parece que son artilugios para pensar la estructura y, y fórmulas del sujeto, es decir, son modos de aproximarse a una efectuación que se da de división del sujeto y de barradura del otro con mayúscula. Es lo que yo, eh, digamos, modestamente logro entender eh, en la curva, en la recta, y lo que se deduce de estas fórmulas donde queda una magnitud dividida por la suma de A minúscula y A mayúscula. Si parte de una magnitud, está hablando de la pulsión, según entiendo, porque estamos en este Moebius de pulsión significante, ¿no? Pulsión y el significante. Entonces, yo leo en esas fórmulas otro modo de enlazar a través de esta ecuación que es madre-hijo-castración, digamos, arranca el punto hablando del Edipo, eh, algo de lo que resulta una distribución de magnitudes que pone en relación a la minúscula con el gran otro, descompletándolo, ¿no? Y por eso aparece también, bueno, expresado en el menos phi de la fórmula. Sí, de hecho, Adri, después en la clase siguiente, cuando vuelve a poner esta recta, coloca el significante de la falta del otro. Bueno, Ya no claro, coloca la mayúscula, sino que coloca el significante de la falta del otro. Me parece que en esta dirección que vos claro, decís. Está claro, por bueno eso el fracaso, que traía Clarice de esa referencia del seminario 16, lo que leías recién ahí, porque es como, ¿no? Parafraseando a Freud, los que fracasan al repetir. Me parece que toda la vuelta esa por la serie de Fibonacci también es una manera de mostrar cómo se fracasa, ¿no?
en la repetición, cómo se repite el fracaso, porque justamente la serie de Fibonacci se caracteriza por no cerrar nunca, ¿no? Por quedar siempre, como decía vos, 1,1618 y nunca cierra esa cuenta, ¿no? O sea que cada intento de cerrarla reitera o repite ese fracaso. Queda un resto. Claro, queda un Esa es resto, ¿no? esa es En la la dimensión que... repetición. Perdón. No, sí, Adri, Adri. No, digo, esa misma es la dimensión que reintroduce en la transferencia el acto analítico. Sí. Ahora, digamos, nuevamente la creencia de respuesta, ¿no? La creencia de A mayúscula. Y la terceridad que pone en juego la no especularidad, la no proporción, la falta, la castración, ¿no? Lo El real. problema que yo veo perdón, pongo la palabra un segundito, de pensar, no sé, la estructura del acto y el acto sexual, según el modelo del número de oro o de la serie Fibonacci, a partir de lo que decía Diego recién, es que en la serie de Fibonacci, hasta donde yo llego a pescarla, en cada repetición se repite un fracaso, pero siempre el mismo. Como decía Clarice, es siempre el mismo número. No hay diferencia ahí. No sé si con el número de oro me parece que es algo equivalente, ¿no? A mí, la verdad que esta última parte de la clase me resulta muy delirante las equivalencias que propone Lacan entre la pareja real, no sé. Parece que no acentuamos la dimensión del falo, el gap, ¿no? En el que destacaba Clarice al final. Esto se vuelve un delirio matemático ¿No, ¿no te sostenible. parece, Tincho, que habla ahí como cuando hace esa diferenciación, más allá de que no, el punto 4 es, no sé, digamos, pero cuando hace la distinción en esto de la pareja real, que dice Claudio que no son los reyes, y la subjetividad, o sea, es como que alude al fantasma, a que no es sin eso, que no hay Sí, una puede pareja ser. real, sino que está mediatizada por el fantasma. Sí, pero uno, me parece que en estos Digo, para darle un momentos, sentido a la lectura, ¿no? uno trata no sé, de meter cosas como para decir, bueno, pero hay momentos, no sé, a mí bueno, lo que destacó Clarice, ¿no? Párrafos en los que se detuvo que me resultan oscurísimos. Me Todas las parece que fórmulas esas más que son meter así cosas, muy... sería bueno que podemos sacar cosas, ¿no? Seamos Claro, ¿qué podemos escultores sacar de eso? y no Sí. pintores. Este, a mí me parece que hay un montón de cosas que están dichas acá, ¿eh? De un modo oscuro, ¿no? Y si uno no se pierde del todo en el argumento matemático o saca de eso lo que nos sirve. Pero a mí me parece interesante que primero defina qué es un acto, después que diga que lo sexual es un acto, después va a decir que no hay acto sexual, y después pase al acto analítico, digamos que establece una relación entre acto sexual y acto analítico. A mí se me ocurrió alguna cosa, alguna equivalencia entre acto analítico y acto sexual. Equivalencia, no digo que sean lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando dice que todo acto sexual, está bueno que lo introduzca de esta manera para después decir no hay acto sexual, ¿no? Ver cómo él hace ese giro y qué quiere decir que hay o que no hay. Pero parte del Edipo, ¿no? Y de la idea de la sexualidad como religiosa, como reproductiva. Y sin embargo, él dice que hay un producto que se repite en el acto sexual. Ujú, El sujeto está ahí como producto en el acto sexual, es decir, que está como hijo. ujú. En el seminario, alguno que vimos, o que no vimos, no me acuerdo, si lo vimos, en el 18 me parece, él dice que nadie se analiza en tanto padre, sino que el padre es un referente y que el sujeto está como hijo en el acto analítico. Mm. Todo sujeto está ahí como hijo. Quizás eso sea un punto de relación, no digo que sea lo mismo, pero Ujú. que el sujeto está como hijo en el análisis y no como padre,
sino que está como producto. Este, el agente es un producto en el acto. Es complejo, pero me pareció sugerente la idea de la relación entre repetición, reproducción y producto. Ujú. Este, después la idea de que la madre es unificante. Hay dos unos, por lo menos. Hay uno que es unificante, y eso lo ubica del lado materno. Eso lo hemos hablado también en algún momento, que la madre es unificante, que hace, que hace al todo, ¿no? Bueno, lo que en un momento aparecía como la madre fálica, hace la idea de la omnipotencia materna. Este, Clarice habló de divino, ¿no? Hablando del número divino. En la De la divina transferencia proporción. hay algo de lo divino en la transferencia respecto de lo que es la fe en el otro, como saber. La idea que hay respuesta para todo. Hay algo unificante, como ilusión transferencial. Eso está. Y después está el uno de la cuenta, el uno que cuenta y descuenta, que es el uno de la repetición. Entonces, yo creo que en la repetición está tanto el orden de lo mismo y lo diferente en la repetición. Y eso hace al fracaso. Y me acordaba que lo que Daniel en la charla el otro día comentaba sobre Totem y Tabú, que el asesinato del padre termina siendo un fracaso. Digamos, el acto inaugural freudiano, y así comienza, está en Totem y Tabú, en el principio era la acción, es decir, en el principio está el acto, y acá también lo que Lacan plantea, que en el principio está el acto, en el principio del sujeto, Ujú. ¿no? Ujú. Igual dice una cosa que a mí me resultó rara, porque dice, el sujeto instituye, el acto instituye al sujeto, y después dice, todo sujeto sale del acto como otro, como diferente. Entonces no queda claro si había un sujeto antes que se modifica por el acto o si el acto genera un sujeto que antes no había. Si el acto es un antes y un después de lo que antes no era, pero deviene sujeto por el acto. Eso. Este, Después está hay una cosa que dijo Clarice que yo en algún momento lo pensé, que el neurótico procura saber, ¿no? Que como decía Mazota, el neurótico quiere saber. Quiere saber, eso tiene una doble dimensión que es interesante porque quiere que el otro sepa. Este, Atribuye un saber al otro como de vuelta, como uno, como totalizante, como que hay respuesta para todo. Esa ilusión hace posible el análisis, ¿no? Pero es por esa ilusión que él procura saber, en el sentido de busca saber, que él produce saber, procura saber en el análisis. Es decir, hay una producción de saber, que es la asociación libre, que está sostenida por ese otro procura que no es el mismo, en el sentido que de esa expectativa de que hay un saber que diga cualquier cosa que diga, va a responder por eso, ¿no? Esa ambigüedad está buena porque un uno me parece hace posible el uno de la cuenta, que yo cuente con eso, con esa ilusión, hace posible que cuente, ¿no? Bueno, no eso. Está muy bueno, Clarice, la verdad, tu recorrido. Un poco vertiginoso, generó vértigo, la cantidad de Poco circuitos que transitaste y un poco rápido por momentos. este, pero bueno, incómodo. supongo que el texto tiene su inquietud, ¿no? Yo les quería leer lo de Ferenczi. Está en la página 131 de Amor Rorty, es en el tomo 20. Página 131, tomo 20. Capítulo 8, inhibición, síntoma de angustia. Dice así, Freud. Una argumentación de Ferenczi de 1925 parece enteramente justificada. Nos permite discernir en este punto la línea de conexión con los contenidos más tempranos de la situación de peligro. La alta estima narcisista por el pene puede basarse en que la posesión de ese órgano contiene la garantía para una reunión con la madre, con el sustituto de la madre, en el acto del coito.
la privación de este miembro equivale a una nueva separación de la madre. Vale decir, implica quedar expuesto de nuevo, sin valimiento alguno, a una tensión displacentera de la necesidad, como sucedió a raíz del nacimiento. Pero ahora la necesidad cuyo surgimiento se Daniel, un debe, poquito más fuerte, ¿eh? Está muy débil. Más fuerte habla. pero ahora la necesidad cuyo surgimiento se teme es una necesidad especializada, la de la libido genital, y no ya una cualquiera como en la época de lactancia. En ese punto señalo que la fantasía de regreso al seno materno es el sustituto del coito en el impotente. En el sentido de Ferenczi puede decirse que un individuo en el regreso al seno materno querría hacerse subrogar por su órgano genital. Sustituye ahora en esta fantasía regresivamente ese órgano por su persona toda. Es maravilloso el texto. Es la famosa ecuación que Mazzotta señalaba entre el cuerpo y el falo. Entonces, cualquier coito, dice él, la mujer va a aparecer siempre quad mater, lo dice Lacan en latín, ¿no? Quad mater, como madre, en el coito. Y el varón como hijo, de regreso, haciéndose representar la totalidad del cuerpo por el pene. Pero si el pene no funcionara, funcionaría todo su cuerpo en el lugar del pene. Y cuando funciona el pene, con una mujer en el lugar de la madre, también hay dos sustituciones. Una mujer en el lugar de la madre y el pene en el lugar de todo su cuerpo, para el regreso al útero. ¿Se entiende? Está buenísima la relación que está planteando. Entonces, efectivamente, acá también dice la palabra acto sexual. Y el acto sexual y el acto analítico comparten también lo sexual del acto. Porque si es un acto, toca la distribución sexual del sujeto, quiero decir, la relación al cuerpo y a las pulsiones. Entonces, el acto analítico, por supuesto que es sexual. No hay acto y acto sexual. Si no, estaríamos en una dimensión rara, donde la palabra del analista, en un momento, el corte, lo que planteaban recién, no toca el cuerpo. Y si decimos cuerpo, estamos hablando del cuerpo erógeno, de la pulsión. Entonces, ahí me parece que hay un montaje donde acto analítico, acto sexual vienen de la mano. Y después, respecto de la pareja real, a mí se me ocurrió que si Lacan usa dos veces esa palabrita en este capítulo es porque empieza hablando del Edipo y de los padres de Edipo que no son sus padres, que son los reyes, ¿entiende? Me parece que también está en juego lo de real como reyes, las dos cosas. La pareja como la pareja que está en la cama, ella en el lugar de la madre, él en el lugar, el pene en el lugar de él, el pene en lugar de él, y los reyes, Edipo y los reyes, y la historia, y el no asesinato, y la huida, y el fracaso. Me parece que este punto que marcaba Claris con los textos con los que fue laburando, también es esencial el punto del fracaso. Esencial. Y ahí me parece que se articula con castración, pulsión, sublimación, un acto inaugural. Por eso está muy bien lo que Claudio marcaba. ¿Había un sujeto y sale diferente? ¿O nace cada vez? Y en ese cada vez está la repetición. Era eso. Bueno, y también por eso pone la sublimación, ¿no? Porque la sublimación, la pulsión, el sujeto es acéfalo, es un sujeto por advenir, ¿no? Dice Lacan en el seminario 11. Es no colocado aún, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuándo aparece el sujeto? Tomado del texto de Freud, ¿no? Se ve aparecer un sujeto, dice Lacan, a través del otro, el gran otro, cuando hay un pasaje por el otro. Sí. Igual está bueno saber de qué otro se trata porque es muy fuerte al principio cuando habla de la eliminación del otro, ¿no? Es como vos señalabas, Clarice, que otro se elimina porque eh, en algún momento del seminario, en forma anterior a esto, dice que el eje de este seminario, el eje del seminario 14 es no hay universo de discurso.
Es decir, no hay el otro en sentido de sin falla, sin marca, ¿no? Eh, la idea de completud del otro. Y sin embargo, esa ilusión está en juego, todo el tiempo está en juego, de diferente manera, en la neurosis, en la perversión, en la psicosis también, la idea de un otro sin marcar. No sé. Me parece, Daniel, que habría que pensar el tema de el acto sexual en el análisis, habría que decir algo más sobre. Sí, por supuesto que está en juego la sexualidad en un análisis, no podría no estarlo, pero hay algo de qué se abstiene un analista, digamos, qué relación hay entre abstinencia y acto sexual. ¿A qué da lugar la abstinencia respecto de lo que se repite como acto, ¿no? ¿Y qué querría decir fracaso? Porque se supone que por otra parte hay fracasos y fracasos. Y eso de que alguna vez leímos, que se trata de que se fracase de mejor manera, de una manera mejor, no siempre de la misma manera, lo que Lacan llama salvaje. Vieron que Lacan habla de transferencia salvaje, como decía Clarice, y también habla de repetición salvaje, ¿no? Eso de la búsqueda infructuosa de lo mismo, ¿no? En la vida de alguien que es como, quizás, respecto a lo que fracasa triunfar, es como es la búsqueda del fracaso, ¿no? Eh, no es Perdón, el yo, fracaso de una Claudio, búsqueda, sino que la búsqueda del fracaso, que es otra cosa, ¿no? Lo que sería algo así como la compulsión a la infelicidad. A Lo mí se que me pasa ocurre que esa forma. pero para nosotros fracaso no es que algo vaya mal, del fracaso por lo menos claro, en esta clase pareciera que se del que trata del hablamos. fracaso en tanto la falta, en tanto la Por eso, me parece castración. que habría que, En no esta sé, clase, me habría parece que que decir algo está más hablando sobre de eso. qué es lo que es el fracaso y cuál es el fracaso de la neurosis, cuál es el fracaso de la perversión, cuál es el fracaso de la psicosis. Hay fracasos. ¿Cuál es cuál es el fracaso de la repetición en tanto salvaje, digamos, ante el análisis, supongamos, y cuál es el fracaso que en un análisis respecto a lo que es el acting out, ¿no? La repetición en el análisis, el síntoma en el análisis, y qué habría a la salida del análisis respecto de esto. Cuál sería la diferencia? ¿No? Pues si no es todo lo mismo, no, no es todo lo mismo. Uno se da cuenta que no. Quisiera que no. No, a mí me parece que el análisis a nivel transferencial, símbolo transferencial, tiene más que ver, en todo caso, con la sublimación. Yo creo que, yo la otra vez decía que, y para mí Lacan introduce la sublimación eh, porque, porque la situación analítica implica sublimación. Me parece eh, que para nosotros sexualidad es un término como muy familiar, como porque toca, ¿no? Si decimos que una interpretación rectifica a nivel del significante y a nivel del goce, toca el cuerpo, o sea, sí, o sea, pero hay algo de la abstinencia es de una, tiene que ver, decía Freud, el análisis es en abstinencia. De la satisfacción que es imposible de satisfacer igual, pero bueno. Por eso me parece que Lacan va abandonando la palabra satisfacción por algo que dice en esta clase, su etimología de pacificación, de paz. ¿No? En la Bueno, repetición, nombrar en la pacifica, repetición salvaje, la paz habría la paz de los cementerios. pero en el análisis, nombrar lo que se repetía compulsivamente en la compulsión a la repetición, pacifica. O sea, Fíjate que Lacan, en la clase 14, del 16, esa del 4 de junio, justamente por esa misma razón, y toma, creo que Freud, está comentando a Freud de recordar, repetir, elaborar, hablando de la paradoja del acto, dice que en el acto analítico
al paciente se le pide que evite el acto. Así como el pasaje al acto era una evitación de la escena analítica, una salida de la escena, como lo contaba Clarice, acá hay una inversión, hay una evitación del pasaje al acto. Hay como Pero un está bien, apelo, una incitación pero a que todo suceda sobre la escena del análisis. Es decir, exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué Freud pedía eso? ¿Por qué demandaba que se suspendiera cualquier acto importante y Lacan lo retoma, decisivo para la vida del sujeto? Porque ese acto estaba comandado, digamos, por lo inconsciente, o por el ello, qué sé yo. O sea, por eso tiene que ver, por eso Freud pide que se abstenga del acto. De un acto, me parece que el acto acá, que va a quedar del lado en ese sentido, del no pienso, es un acto donde es, en esta analogía del caballo y el jinete, donde es puro caballo, digamos. Ahí me parece que es claro cómo Lacan lo retoma a Freud y cómo la vuelta que le da Lacan. No, no. Me parece más difícil, que yo sabía que no iba a estar en la clase 8 de Iniciación Síntoma de Angustia, que no lo iba a encontrar ahí, porque Rubinstein dijo el punto 3, no era la pregunta que yo tenía, de por qué el acto lo nombra como significante, un significante. Entonces, es el acto porque es el acto sexual que repite la situación edípica. Bueno, tomando la referencia de la cita de Ferenczi, pareciera que sí, nadie va a tener sexo esta noche, porque después de ver a Ferenczi. Pero si el acto no fuera significante, Silvina, sería inanalizable. Estaríamos hablando de conductas, de acciones motoras, pero sí, pero no sé el no sé acto es por qué. significante, uno, porque inaugura, porque inicia la cuenta del sujeto. Dos, porque se Y puede también leer. tiene que ver porque es hecho de discurso, me pregunto, por ahí no tiene nada que ver, Sí, pero bueno. seguramente, Viste, seguramente. cuando leemos, ya no sé en todos los seminarios que leemos, en cuál leemos, A que mí, no a hay mí hechos sino de discurso. me gusta mucho cuando en el seminario del acto, seguramente lo va a trabajar Adriana, Lacan comienza diciendo el acto es la lectura del acto y toma como ejemplos de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Mostrando cómo si no hay lectura, si no hay interpretación, eso pasa desapercibido como acto. Son acciones que no tienen para el sujeto son totalmente desatendidas. Incluso Freud en ese libro maravilloso dice eso, que para el sujeto en principio una acción sintomática no la toma como tal. Es un error, es una distracción, es nada. De esa nada leída surge un acto y un sujeto que, como consecuencia de esa lectura, ¿no? A mí Surge un sujeto. hay un sujeto del acto porque hay lectura de ese acto, ¿no? No sé, a mí me parece que es muy interesante que Lacan primero proponga que el acto sexual es un acto, pero parte de lo que la gente dice, ¿eh? El hablante habla del acto sexual. ¿Hubo acto o no hubo acto? Incluso Sí. jurídicamente se preguntan si hubo un acto o no hubo un acto sexual. Y ahora me gustó mucho lo de Clarice porque introduce, ¿hubo comercio o no hubo comercio? En el comercio hay insatisfacción. Lo que está bueno es la idea de que en el comercio algo falta. Eso, vos decías que el comercio dejaba algo afuera y yo quería, ¿a qué deja afuera? Y Porque deja a mí fuera se me cruzó el amor. Mira qué cursi lo mío. No, en el acto ¿Qué sexual deja lo que queda afuera? afuera es el falo, me parece. El falo En el aparece como un comercio menos sexual, que hace obstáculo a la relación. en el comercio sexual, lo que queda afuera Claro, el comercio es no el da una... falo. acá hay algo que no proporciona en la proporción. Me parece que Lacan va a ir apuntando a lo que no hace proporción, a lo que obstaculiza la proporción. Porque acá define así, ¿no? Acto sexual es proporción sexual. Este, la Eso sí interpretación, no hay. la interpretación, si es proporción, si uno proporciona un saber en la interpretación, es porque no es una proporción, es suplemento, hay algo
que no proporciona, ¿no? Sí, en No. ese sentido es interesante porque el gap, ahí al final, que comentaba Clarice, lo usa también para pensar la relación entre los conceptos a partir justamente de la separación, ¿no? Ahí por ahí en la versión de Paidós está vertido de otra manera, me parece, habla de, por lo que recuerdo, de la relación, en relación con, ¿no? Pero en la versión de Staferla acentúa ahí el término separación, ¿no? O sea que hace la proporción, ¿no? Entre sublimación en relación con el pasaje al acto eh, y, eh, y repetición y acting out en términos de lo que separa. ¿Hay mayor o menor gap entre uno y otro? Bueno, Ah, mira. como una vía interesante para seguir pensando cómo se apoya justamente en eso que separa para ir pensando la articulación entre los conceptos que pone ahí en juego en ese cuadrángulo. Está buenísimo eso. Bueno, Está muy sí, bueno eso, sí, ¿eh? está muy bueno y a mí me parece que, digo, escuchando, ¿no? Como, digo, la proporción áurea, bueno, y esta palabra que es tan importante en relación a lo que él va a plantear como lo que no existe, bueno, es que esa proporción áurea, ese número maravilloso, ese número divino, armónico, no sé, siempre deja un resto, que como dice Martín, es siempre el mismo, sí, es siempre el mismo. A mí me parece eso interesante, ¿no? Digo, para el psicoanálisis. Incluso, me encanta a mí, yo uso iPhone, pero no, Sí, te digo, destrabaste el micrófono. ¿Estás con el Sí. auricular? No, no, el auricular, lo estás raspando y no se te escucha bien. Ahora sí, ah, seguí ahí. qué bien, Ahora sí. que me parecía, escuchando lo de Bruno y lo que vamos pensando a partir de lo que presenta Clarice, que, que hable Lacan, que tome la frase, ¿no? De proporción, número, la proporción áurea, para, para luego decir que en lo que no hay, no hay acto sexual, no hay proporción, es que la proporción áurea, nombrada como número de oro, nombrada como divino, como decía Clary, lo que siempre deja es un resto, o sea, que no hay completud, que no hay, que Martín decía, es siempre el mismo, sí, es siempre el mismo. O sea, me parece que para eso le importa nombrar un número áureo, para la proporción áurea, onda, porque tiene esa falta, digamos. Eh, Sí, la como marca. decía Clarice, creo que decía Clarice o Claudio, no sé, no, me perdí, son los artilugios que va tomando Lacan para, o Ardi, creo que lo dijo, para tratar de dar cuenta de algo que sucede en la práctica clínica, ¿no? Porque, eh, Sí, hay de desproporción, pero bueno, que va produciendo efectos diferentes, ¿no? Por eso es posible distinguir el acting out del pasaje al acto, la repetición de la sublimación. dilucidaron por qué asemeja síntoma y acting out, era lo que No, lo que habíamos proponía visto sí, al Lacan. principio. Habíamos visto al principio que el síntoma los hacía semejantes acá, síntoma de acting Sí, out en este escenario, pero que en el 5 no, ¿no? Porque acá dice el síntoma se basta a sí mismo y no llama a la interpretación el síntoma, se basta a sí mismo, ¿no? En cambio, el acting out es un llamado al otro a ser interpretado al analista que no está claro, del todo bien. claro, por eso Este, nos llamaba la atención acá, justamente. Mm. y por Igual eso hablé al principio, eso habría que estaban, ponerlo, la verdad, Clarice, eso de que el síntoma se basta a sí mismo, no llama al otro, a diferencia del acting out, eso habría que ponerlo como, no sé, entre comillas, en suspenso, porque también si algo caracteriza al síntoma en análisis, es que el analista forma parte del síntoma, ¿no? claro, Porque el otro queda muy del lado del autorotismo, ¿no? Del lado del, como Lacan habla de un autorotismo que es hétero, pero es decir, por lo extraño, ¿no? Pero que como si fuera ajeno al analista. En cambio, el acting out se dirige a él, Sí, en bueno, fin. Pero me parece que una diferencia entre síntoma psiquiátrico y analítico es que para que podamos interpretar un síntoma, el analista tiene que formar parte de él. Eso es lo que enseña Freud y Lacan lo retoma eso, ¿eh?
en otros textos. Pero, viste, se hace de esa afirmación del seminario 10, se ha hecho un estereotipo, ¿no? Sí, la verdad que tenés mucha razón, porque digo, para que nosotros lo sabemos síntomas también, tienen que, bueno, a veces lo crea, digamos, lo nombra el analista para que pase a ser sintomático, pero a veces trae a alguien, ¿no? Llega con algo que lo hace padecer, con lo cual lo convoca el yo al principio, el síntoma en tanto cuerpo extraño, como decía Freud, bueno, algo le resulta ajeno, no está como es esto de lo ego distónico, como que no está incorporado al carácter. Otros sí lo sintomatiza la intervención del analista, pero es cierto que esta frase, uno dice, claro, sí, se basa a sí mismo porque es goce, beneficio primario de la pulsión, pero claro, bueno, pero si llega análisis con eso es porque le llamó la atención, ¿no? No es que se basó a sí mismo y nada más, pasó algo. Me pareció re pertinente el llamado de Claudio, como diciendo, ojo, que no está así esto. No, y además uno analiza síntomas en transferencia, la verdad. Claro, no, por eso, en ese sentido, sí, a ver, el acto analítico es constitutivo del síntoma, ahí podemos pensar inclusive en la dimensión constitutiva de la repetición del síntoma en análisis, ¿no? Como algo que da una nueva dimensión que, bueno, que ese síntoma preanalítico no tiene. De todas maneras, yo creo que la diferencia que hace Lacan es interesante y válida en el sentido que permite pensar que la relación con el otro no es la misma en el plano de la transferencia, digamos, entre el síntoma y el acting, ¿no? Entonces, justamente por esta estructura de que puede prescindir del otro transferencial, aunque, bueno, no sea propiamente ese el estatuto analítico del síntoma, pero eso permite después pensar cuál es el estatuto analítico del síntoma en relación con el otro y por qué se puede distinguir de lo que ocurre con el acting, ¿no? O sea que sí, tomando esta diferencia que vos traes, efectivamente es constitutivo es constitutiva la transferencia analítica de la versión propiamente analítica de síntoma, pero yo creo que no hay que dejar la idea de que el síntoma pueda prescindir de eso, bueno, da cuenta de qué modo de articulación con el otro se produce en la transferencia, que es diferente al llamado que produce el acting, ¿no? ¿Y no les parece que hay algo que en el acting, digamos, se lee como muy directamente? Digo, uno puede leer un acting, tomar notas, como dice uno, y después de cómo qué hace con eso como analista. Que a diferencia del síntoma, más como Rebus, ¿no? Digo, me parece que hay algo del acting que no deja de tener algo de cómico. El acting tiene algo de cómico. Que se lee, o sea, que llama al lugar, pero que uno lo lee, digamos, no tiene que asociar el paciente para leerlo, a diferencia del síntoma, ¿no? Digo eso como analista. Así que, No sé. Yo quería, no sé si... quería, perdón, porque se me va a ir de la cabeza, antes de irnos Sí. hacia lo del acting. Quería retomar, porque me resultó súper pertinente lo que acaba de situar Bruno en relación al síntoma, y me parece que está bueno sostener el problema, ¿no? de lo que la temporalidad del análisis y la entrada en transferencia, digamos, lo que el acto analítico inaugura en relación al síntoma, lo performa, porque está muy, me parece que si uno saca síntoma y pone sujeto, vuelve a la misma pregunta que Claudio se estaba haciendo antes respecto de si el sujeto es efecto del acto o es anterior, ¿no? Es decir, que podemos encontrarnos con ambas definiciones. Entonces, no sé si es síntoma preanalítico o sujeto preanalítico, pero me parece parecido el dilema. Puede ser. Está en la misma cuerda ese dilema. A mí me gusta mucho, Adriana, la definición que da Freud en Recordar, Repetir y Elaborar. Cuando habla de la repetición como un concepto nuevo, dice que el síntoma a partir de entonces no es un hecho histórico, sino que es una potencia actual. El síntoma es una potencia actual. Y respecto de esa potencia actual,
lo que después va a llamar neurosis de transferencia, eso es lo que intervenimos. No sobre el síntoma que traía, sino con el No, síntoma que se reconstituye en relación a la transferencia, ¿no? Al analista. No sé, eso me parece interesante. ¿Qué es lo analizable, ¿no? ¿Qué es sí, lo- sí, sí, estamos de acuerdo, pero de pronto Lacan se descuelga diciendo que el síntoma es lo que no es interpretable. Entonces pone el acting out, esto que Bruno sitúa, de que igual eso tiene un lugar, es Sí, tan sí. cierto como el analista forma parte del concepto de síntoma, como, bueno, hay tiempos también, ¿no? No, seguro, pero también me parece interesante ver cómo uno relativiza afirmaciones de Lacan de cierto momento que se vuelven Absolutamente. definitivas y que después él va revisando. Por ejemplo, no es, Sí, no sí, es el mismo modo en que trata el acting out en el seminario 10 o incluso en anteriores, Dirección de la Cura, donde pareciera ser que el analista erró en el clavo, hay como una culpabilización del analista como equivocándose, cuando en el seminario 16, en esa clase por la que pasó Claris, el acting out es casi una consecuencia del acto analítico. Si uno a un paciente, de alguna manera, ¿no? Desalienta al pasaje al acto, no desalienta al acting out. no, No. le mete un No, anzuelo. no, porque eso es la transferencia salvaje, pero es transferencia. El acting out es casi la definición de la transferencia. Está bien, si en analista, bueno, es un llamado al analista. Está bien que cuando uno está distraído lo llamen. Así como la interpretación es un llamado al sujeto, digamos que hay llamados mutuos en un análisis, ¿no? Respecto de rectificaciones necesarias en Ujú. el discurso de un análisis. Si no pareciera que el analista no se equivoca nunca, el ideal, y ese no sería un analista, sería el sujeto supuesto saber, que es lo que justamente venimos a cuestionar. Sí, sí, por eso en este sentido lo que decís, Claudio, yo creo que en cierto punto, en el sesgo más estructural que empieza a cobrar el acting acá, se puede pensar que inclusive tiene una dimensión de que da un lugar, hace un lugar más fundamental a la escucha del deseo del sujeto que el síntoma, ¿no? Sí. Eh, por eso ahí también hay algo de esa cara, no sé, preanalítica del síntoma, bueno, que prescinde de tratar su deseo con otro, ¿no? El síntoma, aunque en análisis justamente lo encaucemos, lo pongamos en causa enlazándolo a la transferencia, pero en principio parece que podría prescindir y podría bastarse en su estructura de satisfacción autoerótica, ¿no? Como Sí. Freud, cuando hablaba de la satisfacción del autoerotismo ampliado para pensar el síntoma conversivo histérico en la conferencia 23, por ejemplo, pienso en esa versión de autoerotismo. Mientras que el acting está mucho más presente la idea de hacer valer el deseo, ¿no? En la relación con el otro. Sí. Y Pero ser viste que reconocido como sujeto, ¿no, en el Bruno? transcurso de la cura el síntoma va adquiriendo una apuesta formal. Por ejemplo, lo que decía Freud en dinámica no, en psicoterapia de la histeria, que a medida que uno se iba acercando al núcleo patógeno, el síntoma iba como activándose, iba como señalando un camino. Recrudeciendo. No es que es ajeno al trabajo del análisis, es como un cuerpo viviente, Sí, ¿entendés? claro. Esa idea de en Juanito o en El hombre de las ratas, que Freud retoma, que Lacan también retoma, como importante, ¿eh? Que a medida que el sujeto Juanito va tomando más coraje, también va tomando más coraje el síntoma y va como formalizándose como caballos Totalmente. blancos. ¿Viste? Van apareciendo los significantes en transferencia, cosa que si no, no era posible. Totalmente, Bueno, pero Freud, sería el trabajo con el síntoma en análisis, de darle vida a través de la transferencia Sí, gente, y expandirlo a esa multiplicidad de equivocidades significantes. Entonces me parece que este es ese punto donde la transferencia, bueno, justamente hace revivir la causa que está en el fondo del síntoma y que el síntoma quisiera en cierta manera como cerrarla al otro, ¿no? Por eso todo esto lo que en el seminario 5 Lacan trabaja del se me síntoma ocurrió un para anagrama. de cierre. está bueno que vos decías de la palabra esa que acá no está, separación. Me parece que es fundamental esa palabra que acá está ausente, porque el deseo del analista es un deseo de separación Claro. absoluta. ¿Cómo, cómo-
Justamente la diferencia que Lacan toma en Dirección de la Cura respecto de lo que era Bouvet, por ejemplo, era que el ideal era de fusión, de acercamiento, digo, en lo que hace la relación, ¿no? Analítica. Y Lacan invierte eso y plantea una, freudiano en eso, ¿no? Es como, la relación del sujeto tiene que ver con la separación del otro, con la separtición, con todo eso, el fracaso de su separación, ¿no? Respecto del otro primordial. Eso es lo que también se repite en un análisis como diferencia, ¿no? Se repite, necesariamente. Pero tiene que haber ahí un deseo operando del lado del analista como un deseo de separación. Si no, no. Por eso hay desproporción entre el acto analítico y el acto sexual, ¿no? Hay una cierta desproporción que me parece que se juega algo de esto. Sí. Es igual, está bueno que cuando Diego lo retome la próxima vez, sigamos con esa diferencia, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Esto es un acto, no es un acto, es un acto sexual, ¿por qué no lo es? Porque sabemos que no lo es, el diván no es una cama. Eso es un fantasma neurótico. Hay gente que no se puede acostar en un diván porque piensa que es una cama. ¿O no? Son las 4:05, se está empezando a ir la gente, podríamos Sí, seguir sí, nos una hora vamos, más nos vamos, aguantando, pero- no se puso- Diego, ¿Cómo ahí está. Hola Diego, ¿cómo te fue? te fue, Hola. Diego? Habla un poco mexicano. ¿Cómo te fue, Diego, con Foucault? Ándale, estuvo muy interesante, chabón. Muy lindo. Bueno, después nos contás un poco más. Bueno, Este, dijimos que el cuarto sábado de julio, que es 27 de julio, para volver a nuestro ritmo de cuarto sábado, presentás vos la clase Perfecto. siguiente a esta, que es la del La 11 que La del 1 de marzo del 67, que en primero de versión marzo. Paidós es la 11. igual está bueno esa pregunta que surgió hoy, Diego, para que vos la retomes. ¿Por qué toma la proporción áurea para decir una proporción? Ujú. Sí. ¿No? ¿Por qué habla del acto sexual para decir no hay acto sexual? Es como un recorrido interesante que Lacan hace respecto de eso. En que sí, en algún momento Lacan dice, no hay acto sexual, también podría decir, no hay otro acto que no sea sexual, dice en algún seminario posterior. Así que Ujú. hay una ambigüedad que vale la pena sostener e interrogar, ¿no? Un abrazo grande, seguimos la próxima. Muchas Nos vemos, gracias. Julio. Gracias, Gladys. Gladys, Abrazo. Gracias. Gladys, Feliz. un tren fantástico, Gladys. Gracias por todo, ¿eh? Gracias por tus lecturas. Gracias. Sí, A gracias. ustedes, gente. Nos Todos. vemos. Chao, chao.